uno de los actores más relevantes de nuestra historia, no solamente del teatro, sino que del cine chileno, profesor universitario, gestor cultural, Premio Nacional de Artes de la Representación, decano de la Universidad Mayor, gestor, fundador del Teatro Camino. Un privilegio, un gusto tenerte, Héctor, Muchas en gracias, este City Lab Cristian. dedicado al patrimonio. La verdad es que queremos que todo fluya como tú quieras. Nosotros nos vamos a ir Bien. simplemente iluminando de tus reflexiones. Hay tanto que nos has dicho y que nos gustaría como probablemente remarcar en esta conversación, como que el teatro es una práctica que todos debemos tener en la vida, porque Sí, es una práctica que se nutre de la sociedad. A ver si partimos por ahí contándonos cómo tú ves el teatro. me parece muy bien lo que cuenta, que el teatro es algo que debiéramos hacer todos. Desde luego, cuando somos niños, todos hacemos teatro y aprendemos haciendo teatro, aprendemos de la vida. Desde muy chiquito empezamos a imitar al papá, a la mamá, a las tías, a los tíos, a los hermanos, y a través de la imitación de lo que vemos, de las maneras de hablar, de las maneras de ser, de imitar las voces, vamos aprendiendo el mundo. A veces los niños no saben lo que están diciendo, no entienden lo que dicen los grandes, pero sí entienden su gestualidad, entienden sus tonos de voz y ellos la reproducen. Como todas las artes, ¿no? Como también todos los niños son pintores, todos los niños hacen música, cantan, hacen sonido. Entonces, después cuando eso se va perdiendo, y más que nada, más que perdiendo, no por culpa de nosotros, sino que también por una educación que hace que eso se pierda y que se considera que no es importante. Entonces se pasa a otras cosas que se consideran las importantes. Pero en realidad el juego del niño a través del arte es algo que se debe conservar. Y en el caso del teatro, de las artes escénicas en general, a mí me parece también que es muy importante. Nosotros desde hace ya años hacemos en Teatro Camino, hacemos talleres para todo el mundo, ¿no? Para todo, Ujú. no solamente para ser profesionales, sino que para quienes quieran experimentar el teatro, quienes quieran vivir el teatro, que, que saber lo que es encarnar un personaje, ¿ya? Improvisar sobre algún tema, porque todo eso es tremendamente formativo. Creo que el teatro es parte debe ser parte de la vida. Por qué Héctor Noguera no fue arquitecto, ni fue profesor, y sí actor? Porque la verdad es que siempre quise ser actor. Lo otro era una transacción. Lo otro era una transacción de carácter social, porque mi familia, que era muy conservadora, no le cabía en la cabeza la existencia ni del teatro, entonces eh, partí, digamos, haciendo en vista de la oposición y pensando que la guerra quizás iba a terminar conmigo, opté por arquitectura, que era algo que era artístico también, ¿verdad? Claro. Pero bien visto. Entonces, y después, digamos, cuando ya vi que con arquitectura no había caso entonces ahí entré a combinar pedagogía, literatura y teatro, finalmente quedé con teatro. Pero todas esas fueron transacciones. Yo desde muy niño quería, lo que pasa es que no sabía de niño que se podía hacer una vida siendo actor, pero creía que era un juego nomás. Pero después cuando me di cuenta que eso era más que un juego, bueno, ahí tuve ya la idea de ser actor desde siempre. Y en esa vida, desde la católica hasta la historia actual del teatro chileno, ¿cómo dirías tú que nos encontramos hoy día? ¿Cómo hemos ido respetando ese tránsito, ese camino? Las generaciones actuales, ¿tú crees que relevan la importancia del teatro? Haznos una reflexión sobre esto, por favor. Yo creo que sí. Yo creo que tú tienes que pensar en la cantidad enorme de grupos jóvenes que hay de teatro en este momento. Son muy grandes. Cuando yo empecé a hacer teatro éramos muy pocos los grupos. Había dos academias, dos escuelas de teatro, que eran la Católica, la Chile, algo, el Teatro Ictus empezó también a ser una escuela que no tuvo muy larga vida, pero ya habían pocas compañías. En cambio ahora hay mucha gente.
que hay mucha gente joven que hace teatro y que estudia en las escuelas, que tienen proyectos, que salen que quieren tener un sello propio, que buscan formas, que buscan formas de expresión. Yo creo que en ese sentido el teatro se ha aumentado. Creo, por ejemplo, que hoy día el teatro tiene una presencia ciudadana que cuando yo empecé a hacerlo no la tenía. Existía el teatro y había un público, pero había un público. En cambio ahora es mucho más, está más presente en la vida de la ciudad. Y yo creo que los festivales de Teatro 1000 en el verano y ahora que se han extendido a lo largo de todo el año, han hecho eso, que se constituya el teatro como una actividad ciudadana. Y eso es muy importante en lo que está pasando hoy día. Y eso que es tan lindo que tú planteas, requiere también, creo yo, desde quienes gestan esas instancias como el Teatro Camino, un proceso también de investigación muy grande, ¿no? De entender cómo la sociedad se va desarrollando, de saber cuáles son sus estímulos. Sí, indudablemente siempre las artes, no solamente el teatro, sino que todas las artes, es siempre un intercambio de estímulos entre la gente y el artista, ¿no? Entre la sociedad y el artista. El artista está atento a lo que ocurre en la sociedad y de alguna manera también la sociedad observa el arte también, cómo se va desarrollando, ¿verdad? Y Claro. se van encontrando vinculaciones entre arte y sociedad. Eso es un ejercicio constante, es un ejercicio continuo. Está todo el tiempo, todo el tiempo. Es por eso que quienes no valoran lo artístico, pensando que está bien que exista, pero que si no existe no importa, están muy, muy equivocados, porque la actividad artística participa todo el mundo de una forma o de otra. Algunas veces ni siquiera lo saben, pero todo el mundo está en ese intercambio, ¿no? En esa sensibilidad en la cual cada uno trata de interpretar al otro. Y en ese ejercicio de actualización, que es un desafío mayor para los actores, bueno, para los seres humanos en general, ¿cómo te has visto hoy, por ejemplo, abordando una serie de televisión a nivel, de manera online, por ejemplo? Ese Bueno, tipo de experiencias, ¿cómo las valoras? bueno, la verdad es que así como todos decimos que nos pilló de sorpresa tanto el estallido social como la pandemia, cosas que no nos debieran tomar de sorpresa, porque para todo hay antecedentes, lo que pasa es que no supimos leerlos nomás. ¿Ya? Ujú. También indudablemente a mí me pilló de sorpresa también el uso de la tecnología, de la cual yo pensaba que para mí no era necesaria, que no tenía, que era algo como que caminaba al lado mío y no, pero que no tenía mucho interés entonces cuando me hablaron de hacer, primero me hablaron de hablar una teleserie mega online. A mí me pareció imposible, pero dije yo, bueno, si estamos en esta, intentémoslo, porque veamos de qué se trata, ¿no? Claro. Indudablemente ahí, y después me llamó Víctor Carrasco para hablarme de una obra de teatro. Ahí me pareció todavía eso más sorprendente, decía yo, ¿cómo el teatro en Zoom? Pero en fin, también dije que sí, por curiosidad, también por meterte, digamos, para saber de qué se trataba. Y ahora me doy cuenta que, bueno, que las plataformas digitales se transforman en una nueva plataforma, o se está comenzando a convertir en una nueva plataforma de expresividad también. Así como nació la radio, como nació el cine, la televisión, ahora hay una nueva plataforma. Esto no es teatro. El teatro para que exista el teatro se necesita un elemento fundamental, que es la convivencia entre Claro. el público y el actor. Si no existe esa convivencia en el momento, no es teatro. Ujú. Tampoco es teatro el cine, ni la radio, ni la televisión, ni Claro. tampoco es teatro las plataformas digitales, aunque sí los actores participamos de esto, ¿no? Pero el teatro es algo distinto. Creo que es bueno hacer distinción. Por eso
que no me interesa mucho la discusión de si es teatro o no es teatro. Yo encuentro que no es teatro, sencillamente. Pero lo importante es que sí puede ser una plataforma de expresión que se puede desarrollar, como se desarrolló el cine, como se desarrolló la televisión, y ser parte, digamos, también de la expresividad. Así como se comenzó a mezclar el teatro con el cine, incluso hay una compañía de teatro que hizo un aporte tan importante o hace un aporte tan importante como el teatro cinema, que es una Claro. función de teatro y cine, es una propuesta tan creativa y tan interesante. Yo creo Ujú. que también que las plataformas, las nuevas plataformas, también van a ser adquiridas por el teatro y van a ser parte del teatro. El teatro las va a tomar, como toma el cine, como toma la radio, como toma todo, ¿no? Como toma todo. Entonces, también vamos a utilizarlo. Y por lo tanto me parece un elemento interesante que ha ocurrido en estos días tan difíciles, tan tristes. Ha ocurrido algo que es, que es importante, creo. Qué bueno. Nos encantaría saber cómo te has vivido, ya que estamos hablando de contingencia, estos procesos desde el confinamiento muchas veces, o relativo cuando te ha tocado ir al GAM. ¿Cómo te has vivido esta necesidad de estar recluido por 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 un aspecto sobrenatural que nos afecta? Bueno, yo nunca me imaginé que algún día iba a pasar ya más de 2 meses en mi casa, sin salir de la casa. Tampoco, o sea, están pasando una cantidad de cosas que uno no imaginó jamás, ¿no? Ujú. Y nunca imaginé de que iba a estar en la casa. Sin embargo, eh, es curioso porque yo siempre pensaba, muchas veces pensaba, qué ganas de pasar unos 4 o 5 días en la casa sin ir a ninguna parte y ocuparme de mis libros, ocuparme de la música que tengo en casa, ocuparme de volver a mirar los objetos que tengo en la casa, volver a mirarlos, ¿verdad? Volver. Sí. Entonces, y de repente decía que ganas de que eso ocurriera, me daban ganas que ocurriera. Y resulta que ahora llevo en eso ya casi 3 meses, no solamente una semana. Y fíjate que eso me ha traído también muchas sorpresas. Una sorpresa es que yo miro esta biblioteca que tengo acá y estos días es bien poco lo que le he leído, la verdad. No he leído todo lo que me imaginé, que pensé que podía leer en un periodo tan largo, ¿ya? Entonces me Ujú. siento con el deuda y un poco de culpa. Pero, pero ahí está, pero sin embargo se ha desarrollado he participado en el desarrollo de esta plataforma nueva. También he leído, también he escuchado música y he hecho algo de eso, no tanto como imaginé que lo iba a hacer, pero también lo hago. Y significa también un reencuentro con las cosas, ¿no es cierto? También yo vivo con Claudia, aquí con mi mujer, también Ujú. significa un volver a estar en una intimidad, ¿verdad? De una casa, de una convivencia. Había, cada uno andaba muy haciendo por fuera todo lo que en su trabajo, en sus cosas, encontrándonos, siempre y cuando la agenda te lo permitía. Ahora es al revés, ¿no? Entonces, todas esas cosas son interesantes también y yo trato de sacarle de provecho, sin dejar de tener conciencia de un trasfondo bastante trágico de muerte y hambre que en este momento existe por causa de esto. Eso es un telón de fondo que uno tiene y que entristece todo, pero que está ahí y que es permanente también, ¿no? Héctor, una de las cosas que yo creo va a ser un legado indeleble en tu gestión, en lo que nos estás regalando hoy día, tiene que ver con la formación de audiencias, tiene que ver con cómo, a partir de tu experiencia en el teatro y en tu vida particular, vas integrando cosas que nos van a servir muchísimo. Hace poco me enteraba de que estabas haciendo un taller de comprensión de lectura. Sí,
Así que parece es. una cosa tan básica, pero que es Sí, tan importante, porque sí, mm, retenemos muy poco de lo que leemos. así es. ¿Cuál es la importancia que tú le das a esa formación de audiencias? Mira, muchísima, muchísima. En realidad, siempre que estoy, siempre cuando hago, siempre que he hecho una obra de teatro, una película, una serie, siempre uno lo hace con la esperanza de que cada vez se junte más gente a presenciar y a participar de tu trabajo, que esto vaya creciendo. Uno quiere uno quiere uno tiene un sentido de expansión muy inherente, el actor tiene un sentido de expansión, yo creo, muy inherente, ¿no? De querer que haya mucha gente que participe. Nosotros nos alegramos mucho de una sala llena y no nos da lo mismo una sala llena que una sala con 10 personas. Aunque siga que uno le da lo mismo, uno hace el mismo esfuerzo, pero no da lo mismo, uno le cambia mucho el ánimo, ¿ya? Claro. Entonces uno tiene este intento, como te decía, de extensión tan grande. Y entonces, a mí me parece que aumentar las audiencias es muy importante, como te decía, el hecho de que el teatro ahora sea una actividad ciudadana, que haya tanto teatro callejero, que hayan tantas plataformas para los actores, que hayan también, que el teatro salga de los escenarios y salga a la calle, salga a los parques, que, y, y todo eso me parece muy, muy importante, los cursos, los talleres. Y estos talleres, como te digo, el taller de comprensión de texto, me parece muy importante para la gente, cuando hablo de la gente, no, o sea, me refiero a las personas que no necesariamente quieren ser actores, y también para los actores, porque eh, si yo, una carencia que yo de repente veo muchas veces en los espectáculos es precisamente falta de comprensión de texto, ese hecho de menos, la falta de comprensión de los autores que se tratan. ¿Ya? Me parece que muchas veces se saltan al autor. Y yo creo profundamente en el texto, en que el texto como fuente de conocimiento, en, 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 en lo que está escrito como fuente de vida, como fuente de conocimiento. Entonces, de alguna manera, a través de estos talleres, quiero expresar eso, la riqueza enorme que hay en un texto. Analizar un texto, analizar, en este momento estamos analizando, por ejemplo, un trozo de un pequeño cuento de Kafka, o este libro que estamos también en un metro de bosque, pescar un trocito y, y entrar en este trocito y descubrir un universo en la parte, encontrar el todo, que es un poco lo que estamos haciendo con nosotros como viviendo encerrados también en la casa, ¿no? Que nuestro universo se transforma, se ha achicado, Claro, pero también puede crecer, también claro, es más, por un lado es más pequeño porque es tu casa, pero desde tu casa uno puede conocer el mundo también. Sin salir de tu casa, tú puedes conocer el mundo. qué lindo. Entonces, eso es importante, se trata de la voluntad. Yo hice una obra de teatro que era el pianista de Barico, ¿no? Que era la historia de un pianista que nunca salió, nunca se bajó del barco en que viajaba, y desde el barco él conocía el mundo completo, el mundo entero. O sea, tomar la parte como para conocer el todo me parece a mí interesante. Por eso también que analizar los textos en sus mínimas partes me parece muy enriquecedor, y que uno llega a lo universal a través de lo pequeño. Lindo. ¿Y cuán importante en ese proceso es la quietud, la calma, el diálogo interno? En el taller anterior, la Javi Parra nos hablaba de cuán inspirador para ella era esta transformación de muebles que hacía a partir de un proceso de calma, de tranquilidad. Eh, ¿cómo, cómo, cómo tú podrías ilustrarnos en tu propia vida el valor que ha tenido eso, el valor de la Sí, reflexión? sí. Yo creo yo creo que la calma es muy creativa. ¿No? Yo creo que la creatividad nace precisamente de la calma. ¿No?
nace de la reflexión, nace de la introspección y nace también del conocimiento de lo que te rodea, del mundo en que estás. Y por eso que te decía de que hablábamos ahora, que esto de achicarse, de reducirse a la casa, por un lado a uno lo amplía también, ¿no? Lo amplía hacia mayores conocimientos, a través de los libros, a través de la música que escucha, a través del internet, de la comunicación que tienes a través del internet. Me parece que lograr ese silencio es muy importante para el artista. Para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo, no solamente para el artista. Por eso es que es por eso que en los países más desarrollados en este momento, por ejemplo, yo veo como Alemania y otros lugares donde a los artistas se les da estos días, se les da, hay un fondo para el artista, ¿no? Que se reparte, porque se invierte, o sea, se invierte en el artista, se invierte en su silencio, se invierte en este tiempo en que está encerrado, para que sea creativo. Y cuando se vuelva a la normalidad, los artistas aparezcan con obras que hagan que la normalidad se recupere antes, se recupere más pronto, ¿no? Que indudablemente si el ruido que te produce la necesidad de la supervivencia, de saber qué vas a comer el día de mañana, de con qué vas a pagar el arriendo, de cómo vas a vivir, indudablemente que atenta en contra de la creatividad, en contra, porque todo eso es lo que interrumpe ese silencio necesario, ¿no? Bueno, estábamos hablando, por ejemplo, lo que decía Javiera, de cómo Violeta recopilaba hacía con todo lo que tenía a mano, ¿no es cierto? Todo lo que tenía a mano le sacaba provecho, lo reciclaba. Si no había pintura, lo hacía con cartón coarrugado. Eso implica también, para llegar a esa creatividad, implica un cierto silencio, una cierta introspección, estar en ti mismo, ¿no? Claro. Perdona si me explayo un poco sobre el tema, Me pero encanta. No hay límite. por ejemplo, siempre yo hago una charla, yo he trabajado mucho en base al Quijote de la Mancha. Don Quijote se trata de un señor que tiene ya un poco más de 50 años, que lleva una vida muy aburrida en su casa y de repente decide cambiar. ¿Y qué hace para cambiar de vida? No espera sacarse la lotería, ni espera cambiarse de casa, ni irse a vivir a otro país, ni drogarse, sino que él comienza a mirar lo que tiene a su alrededor y encuentra unos libros viejos que ya nadie lee, que son los libros de caballería. Encuentra una armadura vieja de sus bisabuelos que está mohosada y llena de orín, encuentra una cantidad de cosas y con eso que tiene a su alrededor, él construye un personaje, construye a Don Quijote. Este señor, ¿no es cierto?, se llamaba Quijano, Quijada, que nadie sabe muy bien cómo se llama, y ni él sabe mucho cómo se llama, ¿no es cierto? Se Claro. bautiza, todo lo bautiza de nuevo. Un caballo de carretela que está botado al frente, que ya nadie mira, se transforma en un caballo heroico para él. Y así esta recreación, este reciclar de sí mismo, yo creo que nos ha pasado un poco también a nosotros con esta pandemia, que nos obliga a mirar lo que tenemos y hacer las cosas con lo que tenemos. Creo que ese Lindo. ejemplo de Violeta es grandioso que ha puesto la Javiera. Perdón, Cristian, lo que pasa es que acá en la sala Zoom, Paulina, si quieres puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta directo a Héctor, porque tenemos una pregunta aquí muy interesante que la está haciendo Paulina en el chat. Entonces, Paulina. Encantado. Oh, hola, gracias. Ahí Buenos está. días, Héctor. Hola, Muchas gracias por Paulina. estar ahí. Quería preguntarte desde tu enfoque, desde tu experiencia y tanta trayectoria, si nos podrías compartir tu mirada acerca del trabajo de construcción y de deconstrucción de la subjetividad a través del juego de máscaras, ¿no? Del trabajo con máscaras. Cosa que en este momento me llama la atención porque mucha de nuestra
personalidad, de nuestra estructura se está desarmando, se está cayendo. Entonces, ¿qué nos podrías compartir desde tu trayectoria acerca del trabajo de construir de nuevo la subjetividad? Me parece muy, muy interesante. Me parece interesante la relación que armas tú de reconstruir la subjetividad con las máscaras, ¿no? Me parece muy, muy, muy importante. Yo recuerdo que cuando yo empecé, me acordé, no sé si viene al caso o no de lo que tú estás preguntando, pero me vino a la mente. Cuando yo empecé a estudiar teatro en la Universidad Católica, los primeros ejercicios de actuación con nuestro profesor Eugenio Dittborn eran con una máscara. O sea, nos obligaban a poner una máscara neutra, además, ¿ya? Que era una máscara que no tenía expresión, era una máscara blanca. Y nosotros debíamos expresar con nuestro cuerpo, ¿verdad? Con nuestro cuerpo nuestros sentimientos. Y la máscara provocaba tenía un doble efecto. Por un lado, te obligaba a utilizar el cuerpo para expresarte, pero por otro lado también al cerrar tu expresión, te hacía ser más subjetivo, ¿ya? Te hacía hacer más conocedor de ti mismo, de lo que a ti te ocurre detrás de esa máscara y cómo manejas esa máscara, ¿ya? Entonces me acordé que eso es algo que no se usa ahora en la formación de actores, pero que para nosotros sí lo usamos y fue muy, muy importante y creo que me ha influido mucho en mí, esos primeros ejercicios que hacíamos con máscara. Después me acuerdo que íbamos a media máscara, después nos íbamos de a poquito descubriendo la cara, ¿ya? Era todo un proceso. Pero de alguna manera al descubrirnos ya, creo que aparecer nuestro rostro, para nosotros era muy importante exhibir nuestro rostro, de poder pasar un tiempo ocultándolo. Porque ahí había también, en ese rostro sentíamos que había nacido también una subjetividad importante. Entonces creo que esto que hablamos, ¿no es cierto?, de mirar el entorno más próximo, de estar junto con uno, implica la construcción también de una subjetividad. En las clases que estoy haciendo sobre comprensión de texto, quiero dejar muy en claro y lo que ponemos en práctica con los alumnos es que el texto es la relación subjetiva entre el texto y ellos, y cada persona. De tal manera que cada persona al interpretar un texto sea indistinto al del otro, aunque sean las mismas palabras, las mismas frases, la misma puntuación, pero lo que se transmite es diferente, cada uno transmite algo diferente. Entonces me interesa mucho que cada uno descubra lo muy personal en un texto para entregarlo, y que esa entrega sea congruente con lo que está ahí, pero que sea personal. No sé si contesta tu pregunta, pero en fin, son imágenes que me dieron a la cabeza. Sí, muchas gracias, sí. Y también quería, a ver si puedo atreverme a hacer otra pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la Paulina. condición, qué carácter le das tú a la construcción de lo bello, de la belleza? Porque creo que se comprende poco eso de que para construir una subjetividad sana, plena, necesitamos de la belleza, necesitamos de la poesía, necesitamos de los versos, necesitamos de las escenas que tienen belleza. Entonces, me gustaría que tú pudieras hablar un poquito de eso, porque yo no soy del mundo del teatro y no he podido nunca poner en palabras por qué el alma humana necesita belleza. Yo creo que, como tú dices, el alma humana, bueno, ahí entramos en algo bastante platónico, por así decir, ¿no? Que es la búsqueda de la belleza, ¿verdad? Pareciera ser, de lo poco que conozco de la filosofía platónica, que nosotros conocimos anteriormente, que de la belleza y que te conocemos en la sombra, el reflejo de la belleza. Es muy difícil saber qué es la belleza y dónde está y cuál es la belleza. Es muy, muy difícil. No es algo que tú
que exista ahí afuera y que tú vas y la compras o que la adquieres de alguna manera. La belleza es algo que uno va construyendo, también con su subjetividad, como tú planteaste, ¿no? Y eso se transforma en poesía. Y creo que también se transforma en música, se transforma en poesía, se transforma en danza, en teatro, lo que sea. Pero la belleza es una búsqueda, es una eterna búsqueda de los seres humanos, ¿verdad? Y hay que buscarla y hay que encontrarla, y sin saber muy bien cuál es, de qué forma, qué tiene, cómo es la belleza. Porque lo que puede ser bello para ti no lo puede ser, no necesariamente lo es para mí. Entonces lo importante aquí es encontrar cada uno un universo que le parezca que es el universo de la belleza y ir hacia él. Eso me parece que es lo que habría que hacer. ¿Qué pasa en ese universo en donde yo voy descubriendo y me voy sacando la careta que tengo y voy entendiendo mi entorno, que se reduce a un espacio muy pequeño, que es convivir Sí. conmigo mismo? Exactamente. Yo creo que en eso como tú dices, no todos pueden estar en la casa como estoy yo, por ejemplo. Es un privilegio, pero muchos no les es posible. No. Y eso es lamentable. Pero de alguna manera, el hecho creo que el hecho de cortar por la reclusión, de cortar lazos hacia afuera, te obliga a estar más contigo mismo y a que ocurra lo que tú dices, de que uno descubre cosas y uno sabe que mañana puede ser distinto, o que uno descubre que en realidad uno no era exactamente lo que uno creía que era, porque tan obligado a mostrar la máscara para los demás, digamos, tanto que finalmente uno termina ocultando tu propio ser, ¿no? Eso a los artistas, por ejemplo, a los artistas del espectáculo, como yo, es algo al cual yo pertenezco, es algo muy delicado, porque tú presentas tantas imágenes hacia afuera, o sea, tu rostro, tu cuerpo, tu voz, está tan expuesta a los demás, tan expuesta, que te olvidas de que es tuya, ¿ya? Y tienes la sensación que tú eres los demás, pero tú no eres tú, sino que tú eres todos los demás, los que tienen tu imagen, tu voz, tu cuerpo, tus ojos, tu cinética. Entonces se olvida que uno es uno también, además de esa imagen de los demás, que de alguna manera ese uno está también oculto por esas máscaras que ese tú, y que nos dijo la persona que habló antes con nosotros tan acertadamente. Entonces creo que eso de velarse a uno mismo, no estando obligado a mostrar tantas caras diferentes en el día a tantas personas, creo que es importante. Creo que de alguna manera enriquece también. Sí. Oye, Héctor, y en esa misma línea, escuchamos hace poco un hermoso testimonio en que tú decías de la importante o lo urgente, lo necesario que era la empatía y que ojalá se conjugara hasta convertirla en un verbo nacional. Eh, ese atributo humano, ¿cuán lejano estamos a desarrollarlo a plenitud en los tiempos que vivimos? Eh, de repente un motivo de descorazonamiento, descorazonarse, es cuando uno ve lo lejos que le parece a uno esa empatía, ¿no? Creo que uno tiende a descorazonarse mucho, a pensar, pero ¿cómo tan poca empatía? Existe una empatía muy clara hacia todas las personas que son parecidas a ti, que piensan como tú. Ahí la empatía no cuesta nada. Ahí somos todos. Si tú eres igual que yo, podemos ser muy amigos, yo te quiero mucho y tú me quieres mucho a mí, ¿no es cierto? Pero del momento que se crea una diferencia de criterio, ¿no es cierto?, entre tú y yo, ya dejamos de que comenzamos a ver nuestras diferencias, ya no te quiero tanto ni tú me quieres tanto, ¿no es cierto? Encontramos que somos personas muy diferentes y por lo tanto no tenemos por qué tener empatía con personas tan diferentes a uno. Entonces me parece que eso es algo grave que pasa ahora.
Entonces, porque me parece que a la empatía de repente siento que le gana la intolerancia. Y eso me parece muy grave, me parece muy grave. Creo que el desarrollo de la intolerancia lleva a una dictadura de la vida, a vivir a vivir en una suerte de dictadura, ¿no es cierto? Que son los demás, que es la dictadura, que es la intolerancia de los demás. Entonces, nosotros tuvimos una dictadura muy fuerte, muy dolorosa, muy terrible, una dictadura que provenía del Estado, ¿ya? Pero ahora tenemos también una dictadura que son los demás también, que es la intolerancia de los demás, que no viene únicamente de un Estado, viene del vecino, de la vecina, de mucha gente. Pero no de mis vecinos que son encantadores, ¿ya? Pero de otros vecinos, ¿ya? Entonces, eso es muy descorazonador, esa poca conciencia de que a todos nos está ocurriendo. En este momento, esta peste maldita toma a toda la humanidad, ¿no es cierto? Debiera hermanarnos más que nunca. Claro. Y decir, bueno, no sigamos discutiendo tonteras porque nos está pasando a todos lo mismo. Hay poca conciencia, entonces sigue la misma rencilla. Y esto no significa que todos estemos de acuerdo en las mismas cosas, podemos estar en desacuerdo. O sea, el tema es precisamente ser tolerante en el desacuerdo, porque el otro no tiene ninguna gracia. Totalmente. Totalmente ¿Ah? de acuerdo con eso Pregunta. también. Hoy, ¿Ah? Héctor, hay pregunta, no sé, Carolina, que está en la sala de Zoom, ¿quieres hacerle puedes abrir tu micrófono y hacerle directamente la pregunta a Héctor o Sí, la leo encantado. yo? Carolina, ¿estás por ahí? No, parece que no está por ahí, pero te la voy a hacer yo, que la escribió en el chat. Bien, bien. Dice, No, sí está. Carolina, ahí está. Ya, Carolina, Carolina, vamos. a ver, bienvenida. Hola, buenas Bienvenida. tardes a todos y todas. No, mi pregunta era si es posible detectar ahora si se está haciendo patrimonio en la disciplina del teatro para el futuro. Bueno, yo creo que sí. Se está haciendo patrimonio, pero el patrimonio no es algo que uno haga conscientemente. Que sea un arquitecto que construye un edificio, piensa que está construyendo un edificio que va a ser útil para la gente, para las personas, pero no sé si piensa que va a ser patrimonio en el futuro. Eso no lo puedes saber, ¿no? Es imposible. Tú no puedes actuar para la posteridad, para hacer patrimonio. Cada vez las artes, por lo contrario, parecen más efímeras que antes, ¿no? Antes se esculpía en mármol, ahora uno va a una sala de exposición y están pintadas las murallas de la sala, o están pintadas con luz, y eso se apaga la luz, se pone pintura encima y se termina la obra, ¿no? Pero mi creo. pregunta va más desde el punto de vista si uno como espectador puede detectar que algo va a perdurar, más Sí, allá eso del sí, creador, porque el eso creador sí. lo... Te entiendo mejor, perdón, no entendí bien tu pregunta. Yo creo que sí, yo creo que un espectador sensible, desde el hoy, puede decir, yo creo que esto va a perdurar como pensamiento y va a servir de aquí para adelante, y el futuro va a tomarlo en cuenta. Yo creo que sí. Yo creo ¿Y que la medida... esa decisión está en la academia? ¿Está en la prensa? No, eso no está en la prensa, eso está Lo en pongo las... como ejemplo, pero... Yo no lo siento que esté en la prensa, yo siento que eso está en las personas que que participan de lo artístico, ya sea como espectadores o como actores, lo que sea, y sienten que, yo creo que el patrimonio se va armando en las personas, ¿no? No veo que la prensa cree patrimonio. Yo creo que las personas sí, uno es capaz de sentir y decir, mira, esto tiene proyección hacia el futuro. Eso creo que es algo que uno puede sentir. Y en ese sentido creo que sí se arma patrimonio.
Sí, yo creo que, o sea, lo que estaba diciendo Héctor y con lo que, siendo un símil lo que dice Carolina, en realidad, muchas gracias Carolina por tu pregunta, es que claro, hoy en día uno no construye, o sea, uno no está haciendo una obra para hacer un patrimonio, o sea, el que No, está construyendo una, no, puede pasar a patrimonio porque está en un contexto y en un hito mundial, pero eso, sí uno puede entender que lo que salga hoy sí va a marcar nuestras vidas para un posterior patrimonio, obviamente. exactamente. Sí, Claro, pero como Esa era la persona, pregunta, sí. Esa claro. respuesta tuya es mucho más clara que la mía, te la agradezco. Claro que sí. Te lo traducí, Héctor, pero Sí, sí, muy muchas bien, gracias, muy buena Carolina. traducción. Muy buena, sí. Eh, A dice, propósito de eso, Gaby, don, sí, George. don Héctor, aquí George, le quiero hacer una pregunta a propósito de eso, porque con la perspectiva del tiempo, en su opinión, ¿qué obras podríamos mencionar como patrimonio del teatro chileno, viéndolo en perspectiva? Y que ahora que estamos en confinamiento podemos quizás recordar y también ver cómo era el pasado y el futuro que se viene ahora. Ya. Bueno, por ejemplo, a mí me demostró que la reposición que hicimos en el GAM de la Pérgola de las Flores, Claro. creo que creo que esa obra se constituye como un patrimonio, la obra misma, ¿no? La obra misma. También creo que hay algunos que hay dramaturgos en Chile, no, para no nombrar, no sé, creo que la Pérgola de las Flores es un patrimonio cultural. Ahora, yo perdone que me hable del teatro porque es lo que más conozco, ¿no? Entonces, otras personas de otras disciplinas podrán decir de la de ellos. Hay autores, por ejemplo, también que a mí me parecen importantes en Chile, que son patrimonio. Me parece que desde dos puntos de vista muy diferentes, la obra de Radrigán y la obra de Egon Wolf, por ejemplo, son obras que sí, en muy distintas entre ellas y desde lugares muy distintos, creo que uno dice, aquí hay un pensamiento que va a trascender con el tiempo. Son obras que van a quedar con el tiempo. Buenísimo. Héctor, ¿y una obra que uno pudiera como un poco recomendar o algo desde tu expertise, desde el teatro, que tú pudieras decir, si alguien no la ha leído, puede ser algo que uno podría ver desde el patrimonio? Porque lo que dices tú, nosotros lo consideramos patrimonio ahora, porque el tiempo lo ha expresado como patrimonio, pero Sí, que a veces uno tiene que volver al pasado para entender lo que está pasando en el presente. sí, desde luego que sí. En eso creo yo, que es muy bueno entender. Por eso que yo no estoy muy de acuerdo cuando las obras de teatro se cambian de tiempo y de época. Creo que el ejercicio lo hace el espectador, de comparar lo que el pasado con el presente, ¿no? Pero tú Ujú. dices que recomendar alguna obra, que Sí, volver, una tenemos obra, claro, mucha gente o pregunta y dice, ¿usted cómo podría recomendar algo que uno pudiera leer ahora y que que se esté fue dando ahora en este patrimonio? momento, ¿no? Porque no se está No, dando, no, no que se esté dando ahora, que lo alguien- podamos ver, leer ahora o ver, que lo podamos sí, leer, sí, como sí, un poco de lo que usted hace también en su taller de expresión de lectura. sí, claro que sí. te ayudan Héctor un poquito, Sí, citando a Radrigán con Amores de Cantina. sí, Amores Ah, de Cantina, por ejemplo. Ahí está. Yo sí, creo que varias obras de Radrigán me parece que es interesante leerlas. Me parece también de Egon Wolf. Los dos están publicados. Es interesante conocer esos dos autores. Y ahí vamos a ver nosotros cómo, por ejemplo, en estos dos autores, que si lo hubiésemos escuchado más, cuando el estallido social no habría sido tan sorprendente porque ellos lo anunciaron a través de décadas antes, a través de sus obras. Porque desde el punto de vista muy distinto, hacen un retrato de la sociedad chilena. Y en esa sociedad chilena, con el retrato que ellos hacen, ellos pueden ver el germen que hay, el germen social que hay ahí, la injusticia social que existe en nuestro país. Este país doble, que hay una educación para uno y educación para otro, justicia para uno y justicia para otro. Entonces, medicina para uno, medicina. Yo creo que todo eso está puesto en estas obras y de alguna manera lo anuncian y anuncian este peligro, ¿no es cierto? Esta frase, ayer lo hablábamos, estábamos con el lanzamiento de una cantautora chilena, Malú Mora,
sobre el Mm. distanciamiento social. Ahora hablamos mucho sobre el distanciamiento social porque la Ya. pandemia nos permite, o sea, la pandemia hace que tengamos distanciamiento social, pero retomando lo que dices tú, Radrigán y del otro autor, el distanciamiento social también viene desde mucho antes. Este Sí, distanciamiento, esta dicotomía de los dos exactamente. Chiles, que en este De dos caso voy a Chiles. hablar de Chile, de dos Chiles, no es que venga y se vea ahora reflejado desde el 18 de octubre No, o en la no, pandemia, no. se No, arrastra hace mucho tiempo. ese distanciamiento social lo hemos tenido siempre, lo hemos tenido desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que lo tenemos desde la fundación, desde los orígenes mismos de la fundación. En ese sentido, el libro que se llama Desigualdad de Nicolás Eyzaguirre habla muy bien de eso, de Es muy bueno. cómo en la fundación de Chile ya es una fundación basada en las diferencias de clases. ¿Ya? Es muy interesante su punto de vista. Oye, Héctor, y hay porque no solamente estamos hablando del Héctor, figura consular del teatro chileno, sino que también del cine chileno. Y uno revisa y es impresionante que estuviste en Estado de Sitio, por ejemplo, que es una película referencial del cine. Trabajaste con Patricio Guzmán. Bueno, en realidad la lista es interminable. Mr. Kaplan es una película poco vista en Chile, pero que yo recomiendo muchísimo. Ah, sí. Entonces, Qué bueno. Ya. entonces, en ese contexto, ¿en cuál de los ámbitos te sientes más cómodo o son distintos simplemente? En el Son muy ámbito, distintos. sí. Son muy diferentes. Claro, lo que tiene, hemos dicho, el teatro tiene eso, tiene la emoción, ¿no? De tener un público delante. Y eh, cuando uno se presenta en el teatro, uno tiene un miedo tremendo que no lo tiene. Yo, por lo menos, yo siento mucho temor al presentarme al público. Se me pasa cuando la obra empieza, pero no siento el mismo temor frente al cine o la televisión o la radio, ¿no? Porque pienso que si uno se equivoca, uno se repite, sí, pero eso que tiene el teatro, que tú inicias el viaje a una hora determinada a las 8 de la noche y no paras hasta las 9:30, y que te metes en un tobogán, ¿no es cierto?, del que de alguna manera tienes que salir bien. Eso implica una emoción que no tienen no tienen las otras expresiones. Así que en ese sentido, claro, creo que el teatro es lo más fuerte, es lo que más te forma además, ¿no? Sí. Lo más riguroso. Hemos tenido hoy la suerte de tener a dos vivos exponentes de dos castas luminosas, diría yo, para la cultura nacional, ¿no? La casta de los Parra y también la de los Noguera, y ahí te quería preguntar si tú sientes que hay una transferencia artística, que tu ejemplo ha servido para iluminar también el camino del Amparo, de la Emilia, del Diego, del Damián Noguera, que todos son muy destacados en lo que hacen. Mira, ellos dicen que sí, ¿ya? Ellos dicen que sí, y esos son muy fieles hijos en ese sentido, ¿ya? Si tú les preguntas a ellos, dicen que ellos que nacieron yendo a los ensayos, estando en los escenarios, que me escuchaban ensayar todo el día, todo el tiempo. Dicen que ellos aprendían los textos de las obras antes que yo, dice, porque de tanto escucharlos repetir textos, ellos lo aprendían con más rapidez que yo. Y entonces, ellos dicen que sí, que ellos se sienten influidos por eso. Yo nunca hice por lo menos no recuerdo, he hecho una presión directa ya, para que ellos sean artistas, de ninguna manera. Pero sí me alegra mucho que lo sean, me provoca una gran alegría que todos compartamos las mismas inquietudes, me parece muy importante. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Héctor, alguien pide por favor que nombres nuevamente la obra sobre el distanciamiento social. Así que la podemos repetir. ¿Cuál es la obra la última que nombraste? Mira, hay dos autores que hablan mucho del distanciamiento social, que es Egon Wolf, Egon Wolf, y Juan Radrigán. Perfecto. Hay muchos ahí lo estamos otros que repitiendo. también lo hablan, no son los únicos, pero esos dos me parecen dos autores que son contemporáneos entre ellos, que son del pasado reciente,
¿verdad? Y que retratan un país desde dos puntos de vista muy diferentes. Uno, Juan Rodrigán, desde los marginados, y Egon Wolf desde una burguesía, desde la burguesía, ¿no es cierto? Ahí hay ellos dan cuenta de este distanciamiento social desde estos dos puntos tan distintos. Buenísimo. Hoy yo quiero compartirte el cariño y el afecto de verdad de la gente que está en el live de Instagram de nosotros. Están todos muy maravillados. Es un regalo de conversación. Muchas gracias, don Héctor. Qué gran referente teatral. Muchas gracias por compartir compartir usted o sea, su conocimiento y su forma de ver la vida. Mucha gente te agradece esta conversación, ha sido muy enriquecedora. Y que alguien acá pregunta, que parece que te conoce porque dice que cuente una anécdota de los primeros ensayos en el Teatro Camino cuando recién llegábamos a Peñalolén. Pero... Mira, claro que lo puedo contar, con gusto. Sí, Yo sé a qué se refiere, a los primeros ensayos. Qué bueno, sí. qué lindo. Sí, me encanta recordar eso, ¿verdad? Sí, el año 2000 inauguramos nosotros Teatro Camino con una obra que se llamaba La Controversia de Valladolid, dirigida por un director francés, señor Adel Hakim, que desgraciadamente falleció. Y los ensayos de esa obra ocurrieron en Teatro Camino, mientras Teatro Camino se construía. O sea, a la vez que convivían los maestros y las sierras cerrando los fierros y las maderas con ese ruido infernal, y los actores ensayando una obra que era bastante compleja, como La Controversia de Valladolid, de un autor francés, pues se me fue el nombre en este momento, y con este director que venía de Francia, ¿no es cierto? Y que se aguantó y imagínate, era un director muy importante de los grandes teatros de Francia, venir a Peñalolén a ensayar con el ruido de la sierra a pleno sol durante el día, con un sombrero de paja para no quemarse por el sol, y aguantarse entonces en la precariedad más absoluta. El teatro no tenía nada, estaba construyéndose, y durante el día se construía, al mismo tiempo se ensayaba, y a veces se dejaban las noches, cuando ya se terminaba el trabajo, en las noches, pero no había techo, entonces el frío de Peñalolén era una cuestión, era tremenda, ¿no? Y este director, Adel Hakim, del cual estaré admirado y agradecido toda mi vida, estuvo allí, ¿no es cierto?, heroicamente con nosotros, porque sabía también que se estaba creando un nuevo teatro, además en un lugar donde no hay teatro, que es Peñalolén, ¿no? Ahora Peñalolén es bastante urbano, pero en el año 2000 no habían caminos pavimentados, era todo tierra, y por el camino pasaban las vacas y los caballos, ¿ya? Y los tractores, entonces era absolutamente rural. Y en medio de este ambiente rural, nosotros construíamos un teatro y se hacía una obra francesa en que hablaba, esta obra, La Controversia de Valladolid, era un tema además muy interesante, confrontaba una época en que vino la leyenda negra española por la matanza de indios en América, ¿no? Entonces el Papa envió un comisionado para ver cuán real era esta matanza, ¿verdad? Entonces se armó una controversia que existió, y esta controversia fue, digamos, llevada a escena. Y la controversia era si los indios de Latinoamérica eran seres humanos o no. O sea, si merecían estar vivos o no merecían estar. Entonces, Tito, César Pradenas, perdón, aquí está escribiendo. César Pradenas. Sí. Me acuerdo muy César bien. Pradenas, sí. César, claro que sí. Yo le agradezco tanto que mantengas vivos estos recuerdos. Y sí, por supuesto que sí. Hoy se acaba de cumplir, son las 2 de la tarde, ha pasado demasiado rápido esta hora. Por favor, cortito, porque ya sabemos que tenemos al otro tallerista acá, pero me están preguntando sobre los talleres. ¿Tú puedes dar información? Sí.
cómo se Pero- pueden contactar contigo y todo. Encantado. En Teatro Camino, www.cl. Ahí están todos nuestros talleres. Ahí están. Perfecto. Héctor, y le damos infinitas... ¿Sí? No, perdona. Hay talleres para todas las edades y de muy diferentes, tanto de actuación como de... Estamos abriendo mucho el abanico de talleres. Así que infórmense ahí. Perfecto. Así que lo repetimos, en www.teatrocamino.cl están todos los talleres que está haciendo este Eso gran es. actor, hombre y personaje Héctor Noguera, y que agradecemos. Cristian, por favor, Sí, no, despídelo tú, que es una pena despedirlo, pero Sí, muchas la- gracias por estar acá. Pame que nos está escribiendo tiene razón, porque lamentablemente por el tiempo quedamos con una interrogante a medias, con un relato a medias, lo cual es un gran gancho para invitarte nuevamente, Héctor. Seguramente Encantado. vamos a andar ahí a la casa tuya, te vamos a invitar nuevamente. Y yo quiero agradecer especialmente a tu hijo Damián ¿Ya? por haber hecho la gestión y persuadirte a estar con Bien. nosotros. Muy Así que bien, te muy agradecemos bien. mucho, ha sido muy iluminador este momento y te deseamos toda la luz Mira, de la vida. perdóname un momentito más, ya que tú mencionas a Damián y a Diego, que son músicos, compositores de Muy música, buenos músicos. y muy buenos, excelentes músicos los dos. ¿Tú ves cómo la música y la tecnología han caminado juntos? La Claro, música contemporánea es una música que está sustentada con mucha fuerza por la tecnología. Cómo la música ha avanzado conjuntamente con la tecnología. total. Les aprovecho de decir a todos de que ese proyecto que alude Héctor se llama País Violento. País Lo violento. pueden encontrar en todas las plataformas y es probablemente una de las cosas más rescatables de la escena chilena en el último tiempo. Qué bien. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti. Muchas gracias. Sabemos, están todos muy, por favor, sigamos, pero ya tenemos a nuestro próximo tallerista, ya está en sala, pero Héctor, se extiende la invitación ¿Quién es? cuando Qué pueda. curiosidad. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, no sé quién está escribiendo ahí, están escribiendo en el chat. No sé si tú te puedes quedar un ratito ahí, si es que puedes contestar algunas cosas, si no, extendemos la Bueno, invitación para ahora poder ya tener... no, pero encantado de haber estado aquí. Muy feliz, así que si me invitan para otra vez, de todas maneras voy a venir. Ya. Bueno, Perfecto, muchas Muchas gracias, gracias a ti. Héctor. Ya, hasta luego. y hasta luego.